bendiciones. Damos gracias al Señor por estar en su casa, amén. Somos poquitos, pero el Señor nos ha traído, amén. Así que vamos a orar antes de comenzar la reunión. Vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar también por aquellos hermanos que no han podido venir, para que el Señor les haya guardado, protegido, que todos estén bien, amén. Que toda la familia esté bien, amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias por haber traído este remanente a tu casa. Señor, tú has preparado este tiempo para hoy. Y no tengo duda, Señor, que algo poderoso harás en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos tu bendición.
puedo estar en tu casa en esta noche. Señor, te agradezco, Padre. Soy un agradecido del sacrificio de la cruz. Por eso en esta noche, Padre, abre mi corazón, Señor, para que realmente lo que tú me hables, lo que tú me digas, sea de inspiración para mi vida. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Tomen sus asientos, amados. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ministre en esta noche. No sin antes decirles que el viernes vamos a celebrar nuestros Viernes Santos allí en la iglesia de Rawson, Así que tendremos una reunión de celebración con la ayuda del Señor en nuestra iglesia allí en Rawson. Así que los esperamos viernes a las 20 con la ayuda del Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo. En esta noche, Señor. Gracias te damos. Moviendo, muévete, Señor. Vivifica nuestras vidas. Gracias te damos. Amén. Gracias le damos al Señor, porque el Señor va a hablar ahora. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amados, gracias. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Fuerte el aplauso a nuestros hermanos. Gloria. Si bien gran parte de la iglesia no está en esta noche, pero voy a continuar sobre el tema de la Semana Santa, porque iba a ser una oración, pero digo, nos merecemos escuchar una palabra. Amén. Entonces, la Semana Santa para nosotros, amadas y amados, es algo muy particular, muy especial. Es algo que pasa una sola vez en el año. Y es el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer como iglesia a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y pasados 2 o 3 días después de haber entrado Jesús allí en Jerusalén, un día como hoy, Judas arreglaba con los sacerdotes las 30 monedas de plata. Fíjense, será poderoso el tiempo en la cual nosotros como iglesia tenemos que saber qué clase de semana estamos celebrando. Entonces, entendemos que es la semana donde cada día tiene eventos realmente poderosos, en la cual nosotros como iglesia tenemos que ir cronológicamente mirando lo que pasó en la entrada de Jesús a Jerusalén y lo que pasó en la semana, porque pasaron todas las cosas juntas, como va a pasar cuando venga el Señor. De esa manera, muchas veces estamos esperando que se revelen los sellos, que se revelen las trompetas, que se revelen las copas. Sin embargo, todo eso va a pasar en un periodo de poquito tiempo. Todas las cosas van a pasar una tras de otra. Lo mismo pasó en la entrada de Jesús a Jerusalén. En el ministerio de Jesús pasaron cosas hermosas, milagros, sanidades, resucitación de muertos, muchas cosas. Pero las cosas que trajo la semana que Jesús entró a Jerusalén, amados, son demasiado poderosas para que nosotros no miremos por lo menos la Escritura y empecemos a mirar un poquito de qué valor tuvo la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces hoy me quiero referir en algo que realmente nosotros como iglesia tenemos que entender. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias con la ayuda del Señor. La entrada triunfal a Jerusalén, el tema de hoy. Y dice San Marcos capítulo 13, vamos a leer con la ayuda de nuestro Dios. San Marcos capítulo 13. Vamos a mirarlo primero, en la cual cuando Jesús entró al templo, como leímos el domingo, la purificación del templo, ya miramos los eventos cuando Jesús venía. Esto lo estuvimos viendo en Rawson a la mañana, cuando Jesús
entró en el pollino sentado, y en la reunión del domingo a la noche estuvimos viendo la purificación del templo, ¿verdad? Ahora vamos a mirar que Jesús, después que purificó el templo, estuvo allí hablando con los sacerdotes y discutiendo la doctrina que él venía a traer, y sus discípulos, terminado Jesús de hablar con los fariseos y con la gente religiosa de aquel entonces, salieron fuera del templo, y dice así la palabra del verso 13: y saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanto la palabra para compartir con tu iglesia en esta semana, Señor, tan particular para nosotros como hijos y como hijas tuyas. Señor, hemos recibido de tu parte, Señor, esta palabra para que cada uno entendamos que todo lo que tú hiciste estaba todo escrito en el libro de la vida y en el libro de la historia de los profetas. Por eso, Padre, ministra esta palabra en mi vida y en la vida de tu iglesia para que la Semana Santa nos quede grabada en nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Vieron que dice la palabra que los discípulos salieron fuera del templo. Me imagino que sería un hermosísimo templo. Me imagino por los años que estuvieron trabajando y todo lo hermoso que lo pusieron. Y Jesús, la primera palabra que soltó, la soltó ya sabiendo lo que iba a acontecer, porque ya estaba predicho. 600 años antes, Daniel, en el capítulo 9, ahora lo vamos a mirar, estaba hablando específicamente de esto. Entonces, dice la palabra que Jesús lo primero que le dijo: ¿veis estos edificios? ¿Veis todo esto? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fue la primera palabra profética que largó Jesús después de entrar a Jerusalén. Entonces, cuando miro la historia y miro dónde está esto, me voy a Daniel capítulo 9, gloria a Dios, y empiezo a ver esto que quiero compartirles en esta noche. Daniel capítulo 9, el verso 26. Para los que han leído de las 70 semanas y toda esta revelación sobre el último tiempo, en el verso 26 dice, de Daniel lo tenemos, ¿verdad? Dice: después de las 62 semanas, que dice, se le quitará la vida al Mesías. O sea que la vida de Jesús estaba predicho que se la iban a quitar. Amén. Nada más que la historia de los viejos religiosos de aquel entonces nunca la tuvieron en cuenta. Pero acá Daniel habla y dice: después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice, y el pueblo de un príncipe ha de venir. ¿Y qué más dice la palabra? Destruirá la ciudad. ¿Y qué más? Y el santuario. O sea que ya 600 años antes, según dicen los libros de historia, esta profecía de Daniel fue soltada. Y dice: después que le hayan quitado la vida al Mesías, vendrá un príncipe. Y cuando vos mirás la historia, dice que un general del ejército romano, que tenía por apellido, por nombre Tito, dice la palabra, tomó la parte de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Dice que empezaron a combatir en aquel lugar y prendieron fuego al templo y destruyeron todo. Amén. Ese templo que tanto había costado, ese templo que tanto había mucha gente adorado, que había ido a pedir perdón de los pecados, un templo hecho conforme a la imagen de Dios, porque Dios le dio la dirección a Salomón para hacerlo. Llegó este emperador, como dice acá, después que le quiten la vida al Mesías, vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Amén. Y claro, entonces, vos mirás la historia y empezás, ¿cuándo? Después de la muerte de Jesús, ¿cuánto tiempo fue la destrucción del templo? 70 años. En el año 70, amén. En el año 70, dice la palabra, fue destruido el templo de Jerusalén.
el templo que hizo Salomón. Entonces la palabra de Daniel allí tiene cumplimiento, ¿verdad? Entonces estas palabras las habló Jesús en el templo y dijo, ven estos hermosos templos, ven esto. Bueno, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y claro, para los discípulos esta palabra les quedó como, ¿qué habrá querido decir el maestro, no? Pero me imagino que lo habrá vivido después, porque dice la historia que en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Amén. Entonces aquí la palabra nos muestra lo profético que fue la entrada de Jesús a Jerusalén, porque cuando se sienta delante del templo ya comienza a soltar palabras para lo que venía para nosotros, para la iglesia, para el tiempo que debíamos de vivir cada uno de nosotros. Amén. Creo que lo está entendiendo. Amén. Primer palabra que Jesús soltó, mira los edificios del templo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque estaba escrito en Daniel capítulo 9. Amén. Estaba escrito que el templo iba a ser destruido. Después que maten al Mesías, dice, vendrá un príncipe y destruirá la ciudad y el santuario de Dios. Amén. Entonces, la historia muestra que dice la palabra, en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Primera profecía que Jesús soltó después que había entrado a Jerusalén. Amén. Entonces, cuando empezamos a mirar la historia de la palabra, empezamos a ver que todo lo que pasó en Jesús venía escrito desde antes. Nada más que nunca se indagó en la escritura. Siempre la gente iba viviendo conforme a lo que estaba pasando en el periodo de vida que estaban pasando. Sin embargo, todas las cosas están escritas. Como a veces yo les digo que el propósito que Dios tiene con ustedes ya está predicho, ya está anotado. Entonces por ahí decimos, ¿cómo puede ser esto? Pues hermano, cada uno tiene el propósito ya en el libro de la vida está puesto. Amén. Yo he venido con un propósito, vos has venido con un propósito. Amén. Jesús vino con el propósito. Dicen los historiadores que más de 150 profecías Jesús vino a cumplir. Amén. Más de 150 profecías Jesús vino a cumplir en el periodo que Él estuvo en la tierra. Entonces, si nosotros queremos saber de Jesús, hay mucho por estudiar, decirle al hermano, hay mucho. Amén. Entonces la cosa no pasa por el Jesús de la cruz, la cosa pasa cómo viene la historia, cómo Dios nos viene mostrando su gloria, cómo cada uno de nosotros tenemos que saber en los tiempos que vivimos. Amén. Y volvemos de nuevo, le quedó claro Daniel, ¿verdad? Capítulo 9, verso 26, un príncipe vendrá y destruirá la ciudad, dice, y el santuario. Amén. Palabra profética de Jesús cuando le dijo, esto no quedará piedra sobre piedra. Seguimos leyendo. En el verso 3 del capítulo 13 de San Marcos que hemos comenzado en esta noche. Les sigo leyendo y dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacob y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndole les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hasta ahí nomás la lectura, gloria a Dios. Segunda palabra profética que Jesús soltó ya en aquellos primeros días de haber entrado a Jerusalén. Mirad que nadie te engañe. Amén. Quiere decir, amado hermano, que después que Él se fuese, se iban a levantar falsos cristos, falsos apóstoles, falsos cristianos, que iban a decir todo lo contrario a lo que Jesús vino a decir a la tierra. Iban a traer un evangelio diferente, un evangelio que en realidad no tiene nada que ver, gloria a Dios, con lo que el Señor quiere con nosotros. Y quiero leer otros versos más sobre esto, que esto está en San Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. San Mateo 24, que dice así la palabra en el verso 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué dice? Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén.
Esta es una palabra profética soltada por Jesús. Y nosotros decimos, pero sí, nosotros eso ya lo sabemos, que va a haber un falso profeta. Pero bueno, ¿cómo se va a mostrar ese falso profeta? Bueno, vamos a Apocalipsis entonces, con la ayuda del Señor. Apocalipsis, vamos a leer el último libro de la Biblia, capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer el verso 2. O leemos el verso primero si usted quiere. Y dice así la palabra. ¿Lo tenemos? Amén. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice el primer sello que se abre después de la destrucción del templo? Después que se terminó el sacrificio, después que se abrió el Evangelio de Jesucristo a los gentiles, gloria a Dios, comienza a funcionar lo que se llama el falso profeta, que está en este sello, el sello del caballo blanco. Y muchas veces yo lo he escuchado predicar que ese era el Señor Jesús. No, el Señor Jesús viene con millares de ángeles sentado en un caballo blanco, pero acá dice que este es un caballo blanco que tiene un jinete arriba, gloria a Dios, y que tiene un arco. ¿Dice así la palabra o no? Amén. Entonces, dice que el caballo blanco es significado de pureza, significado de gobierno, significado de manejo. Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender el falso profeta, ¿cómo se va a presentar? ¿Como un enemigo que nosotros lo podamos divisar, o se va a presentar como un hijo de Dios? Como un hijo de Dios. Es un imitador, por eso anda en el caballo blanco. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Esto es el primer sello que se abre en la era que nosotros bajo la gracia estamos. El primer sello abierto es el falso profeta. Gloria a Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que empezar a ver. El Señor les dijo allí en lo que nosotros leímos en San Marcos: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Amén. Y claro, hoy no viene a decir, viene el apóstol este, viene el siervo tal, viene el... Entonces, estamos llenos de apóstoles por todos lados. Estamos llenos de toda clase de doctrinas. Encontramos apóstoles hasta abajo de las baldosas. Por todos lados hay apóstoles. Ya parece ser que pastores es muy bajo, ya son todos apóstoles. Entonces se está mostrando, amado hermano, que el anticristo, no es el anticristo, es el falso profeta. El falso profeta ha empezado a funcionar después de la destrucción del templo. Comenzó a funcionar ese trabajo, porque mientras los discípulos estaban en Jerusalén, ustedes recuerden que estuvieron por unos cuantos años en Jerusalén, y ellos creían que solo era para ellos el Evangelio de Cristo. Pero dice que vino Pablo, que fue llevado al desierto después de 18 años, vino a Jerusalén, y él fue el que empezó a trabajar y a abrir el Evangelio a los gentiles. Amén. Entonces ahí comienza el ministerio de la predicación. Ahí comienzan a abrirse iglesias, comienzan a abrirse lugares de predicación. Y claro, es como pasa ahora, que hay apóstoles por todos lados. Amén. Hubo en aquel tiempo y lo hay hasta ahora. Quiere decir que el falso profeta está funcionando desde la era de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces fíjense si no fue importantísima la entrada de Jesús a Jerusalén, porque empezó a abrir los ojos a la iglesia para que nosotros como iglesia empecemos a entender los tiempos que estamos viviendo. Y cuando vos abrís el Apocalipsis, empezás a ver los caballos y te empezás a dar cuenta cómo Dios nos fue mostrando, pero claro, como está como en parábolas, si vos no buscas la revelación, Dios no te lo revela, no lo vas a entender. ¿Cuántos están entendiendo esto? Claro, porque es como una cosa, cuando Cristo venga va a venir montado en un caballo blanco, dice, con una gran espada y con millares de ángeles. Pero este caballo, ¿cómo viene?
Quiero escucharte. Con un arco. Solo con un arco. Amén. Entonces, acá empezás a darte cuenta que es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Tengamos cuidado, porque dice la palabra, habrá muchos falsos profetas. Amén. Habrá falsos profetas que engañarán a muchos, dice la palabra. Y ya que estamos ahí, gloria a Dios, vamos a irnos a Apocalipsis 2 también, gloria a Dios, con la ayuda del Señor, pero vamos a leer algunos versos más, gloria a Dios, donde en realidad el Señor nos habla a la iglesia de Efeso. Amén. Mirá, yo conozco tus obras, dice capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1. Yo conozco tus obras, ¿qué más? Tu arduo trabajo, ¿qué otra cosa? Tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado, ¿a quiénes? A los que se dicen son apóstoles, ¿y qué dice? Y no lo son, ¿y qué más? Y los has hallado mentirosos. Entonces decimos, ¿cómo? Cuando el Señor manda los mensajes a la iglesia, a las 7 iglesias estaban todas en el Asia, por aquel lugar, y en Efesos, cuando el Señor manda, ya había, ¿qué cosa? Ya había falsos profetas, ya había falsos apóstoles. Entonces, cuando el Espíritu Santo le manda a la iglesia de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras, amén, conozco tu arduo trabajo, conozco que has sabido divisar a los malos, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido, ¿qué más? Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Entonces quiere decir, amado hermano, que en la iglesia de Éfeso ya había falsos apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiere decir que el caballo blanco ya estaba funcionando desde aquel entonces. A ver si lo entienden. El primer sello del Apocalipsis ya estaba soltado después que Jesús subió a los cielos, después de la destrucción del templo. Entonces, empiezo a ver a través de la palabra cómo tan poderoso es Dios, que nos muestra cómo nosotros como iglesia tenemos que divisar el valor que tiene la entrada de Jesús a Jerusalén y cuánta enseñanza nos trae. Y termino sobre este tema diciendo, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Amén. ¿Qué quiere decir esto entonces, amada iglesia? Quiere decir que nosotros como iglesia de ninguna manera, mirarlo al que está al lado, tenemos que bajar de amar a nuestro Señor. Amén. De ninguna manera tiene que pasar eso en nosotros. ¿Por qué? Porque al faltar el primer amor, el caballo blanco se va a adueñar de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El caballo blanco, el que trae el falso profeta, le vamos a creer a él y no le vamos a creer al verdadero profeta de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es por ello que multitudes van detrás de gente importante en este tiempo. Vemos grandes apóstoles renombrados, multitudes. Amén. Pero vayamos si en realidad esos verdaderos apóstoles tienen lo que está hablándole el Espíritu Santo a la iglesia de Efeso. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Amén. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré, como dice, tu candelero del lugar si no te hubieses arrepentido. Y después sigue diciendo algo más poderoso, pero tienes esto que aborreces, la obra de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén. O sea que el llamado de atención que nos hace el Espíritu Santo dice, el que tiene oído, oiga. La doctrina de los Nicolaitas es la doctrina del sexo libre, de disfrutar el cuerpo, del sexo igual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, total, la gracia. Es lo que estamos viviendo hoy, la gracia. Las iglesias llenas porque no se habla del pecado, las iglesias llenas porque no se prohíbe nada. La doctrina de los Nicolaitas. Esa es la doctrina que tenían. Amén. Entonces cuando le mande mensaje
a la iglesia de Éfeso, le dice: yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor, pero te reconozco que sabes llevar adelante la obra. Amén. Pero lo único que tengo es que has perdido tu primer amor. Entonces dice: arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero del lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de la parte del primer amor está el no reconocer los tiempos que vivimos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dentro de la pérdida del primer amor está esto de no reconocer los tiempos que vivimos. Nos parece que todo es así y decimos: son las señales de los últimos tiempos, pero tenemos que saber que los sellos han sido abiertos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¡Wow! Entonces esta palabra, amado hermano, es que a vos y a mí nos tiene que interpelar y decir: verdaderamente lo conozco al falso profeta. ¿Por qué hoy llamás apóstol tanto, apóstol por acá, apóstol por allá? No le sabemos. Vos abrís, no sé lo que te pasa a vos, pero como yo miro todas las cosas cristianas, lo único que veo cada aberraciones en la iglesia y digo: no puede ser lo que está pasando. Amén. No puede ser. Tremendo lo que está pasando en todas las iglesias. Quiere decir que el caballo blanco, el impostor del caballo blanco, que es nuestro Señor, está funcionando de los primeros tiempos. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, el primer caballo, el primer sello que Dios, a través de Jesucristo, abre en la tierra después de la destrucción del templo. Ahí comienza a funcionar el falso profeta. Porque cuando le llega el mensaje a la iglesia de Éfeso, amén, no podemos decir: bueno, pero ¿cómo es esto? Cuando le llega en el tiempo de los apóstoles, le llega, dice: han reconocido a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Quiere decir que falso profeta estaba en aquel tiempo. Amén. Quiere decir que ya estaba soltado sobre la iglesia. ¿Te imaginas? Han pasado casi 2000 años de esta palabra a la iglesia de Éfeso. ¿Te parece que habrá crecido el falso profeta en este tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habrá crecido. Entonces, cuando empezamos a mirar, empezamos a entender que Dios tiene para nosotros grandes cosas. Amén. Volvamos con la ayuda del Señor a San Marcos 13, porque acá también el Señor nos sigue ministrando en aquel día frente al templo. Gloria a Dios. San Marcos 13. Leemos con la ayuda del Señor los versos 7, 8, con la ayuda del Señor. Mirá lo que dice: y cuando oigas guerras, ¿qué más? Y rumores de guerra, no te turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún, ¿qué dice la palabra? No es el fin. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, ¿y qué más? Reino contra reino, ¿y qué otra cosa? Habrá terremotos en muchos lugares, ¿y qué más? Y habrá hambre, ¿qué más? Alborotos, principio de dolores son estos, dice la palabra. Vamos a ver el verso 2 y 13. Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces Jesús seguía soltando profecías frente al templo, y nosotros lo empezamos a mirar y decimos: qué poderosos fueron aquellos días, ¿verdad? Seguía soltando lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y como empezamos a incursionar y mirar el libro de Apocalipsis, te vuelvo a llevar al Apocalipsis, a ver con respecto a lo que dice aquí, que habrá guerra y habrá toda esta clase de cosas. En capítulo 6, el verso 3 de Apocalipsis dice, ¿lo tenemos? Amén. Apocalipsis 6:3 dice: y cuando se abrió, ¿cuál sello? No te escucho. Segundo. Cuando se abrió el segundo sello, una voz dice: oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder ¿de qué? De quitar de la tierra la paz, y qué más, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Está entendiendo esto? Amén.
Quiere decir que cuando Jesús estaba sentado frente al templo de Jerusalén, Él estaba soltando esta palabra, que habrá todas estas cosas como lo leímos en San Marcos. Habrá guerras, habrá pestilencias, habrá hambre, habrá toda clase de mal en la tierra, gloria a Dios, porque los discípulos le preguntaron, ¿qué pasará y qué será de los fines de los tiempos? Entonces cuando Jesús habla con sus discípulos, Él empieza a soltar lo que iba a pasar. Pero ¿cómo se va a manifestar eso? Pues acá tenés Apocalipsis, cuando se abren los sellos, estás empezando a ver cómo en realidad la palabra se cumple y la vemos claramente, amén. Dice que fue soltado un caballo bermejo, quiere decir un caballo rojo, el cual, dice, quitó la paz de la tierra. Y que se maten unos a otros. ¿Usted leyó conmigo San Marcos o no? Amén. ¿Qué decía la palabra? Decía lo mismo, que los padres matarán a sus hijos, los hijos matarán a sus padres y habrá toda clase de cosas, y habrá hambre, habrá pestilencias. ¿Hay o no hay? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el segundo sello también fue abierto. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que empezar a entender, pastor, pero son 7 sellos. Sí, son 7 sellos, pero esos 5 sellos que faltan, más las 7 copas, más los 7 trompetas, son para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Lo que nosotros hoy estamos viviendo son los 2 sellos que están abiertos, el primero y el segundo. Amén. Porque el tercero todavía dice, y fue, si tú sigues leyendo Apocalipsis, y salió el tercer caballo y era de color negro. Amén. Y dice así la palabra, ¿no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice que ese tenía poder de matar. Todas esas cosas, dice, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer porque no es para ahora. Simplemente yo quería compartir estos 2 sellos, que son los que la iglesia del Señor tiene que saber que son los que están abiertos, para que vos vayas entendiendo los tiempos que estamos. Los 5 sellos que faltan se van a desatar dentro del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, vos cuando empezás a leer estas cosas, empezás a ver que lo profético que hizo Jesús frente al templo fue tan poderoso que nosotros todavía no podemos realmente descifrar el valor que tuvo aquella palabra. Amén. Dice que sería quitada la paz de la tierra. ¿Y qué te parece? ¿Tenemos paz ahora? No. No hay paz. Tenemos toda clase de pestilencias. Sí, amén. Tenemos odio entre la familia, entre los hijos, con los padres. ¿Tenemos todo eso o no? Amén. ¿Qué es lo que traía el caballo bermejo? ¿Traía esas cosas o no? Amén. Usted lo leyó conmigo. Entonces empezamos a ver que es tan poderoso lo que la palabra del Señor nos muestra, que el valor que tuvo aquella conversación de Jesús con los discípulos, para que nosotros tengamos la Semana Santa como algo como una fiesta de la cruz. Y no, mi hermano, la Semana Santa tiene un abanico de cosas tan poderosas y tan grandes, porque lo que Jesús habló en aquel momento lo habló para el presente y para el futuro. Amén. Todo lo que Jesús dijo en aquella conversación con los discípulos va a ser el cumplimiento de lo que va a pasar en el mundo. Amén. Entonces, lo primero se cumplió, ¿verdad? El templo fue destruido. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. La segunda profecía, tengan cuidado, no sean engañados por nadie. ¿Por qué? Porque habrá falsos profetas, falsos apóstoles. Amén. Lo vimos en Apocalipsis. ¿Cuál es? El caballo blanco. Amén. Después nos dijo que va a haber pestilencia, va a haber hambre, se va a quitar la paz de la tierra. Gloria a Dios. Unos se van a matar unos con los otros. Va a ser una gran mortandad en el mundo entero, y eso pertenece al caballo bermejo. Amén. Quiere decir que esos 2 sellos están sueltos. ¿Cuántos me dicen amén? Esos 2 sellos han sido abiertos. Todavía no están abiertos los otros sellos, que dice un denario, ¿cómo es que dice algo así la lectura de la palabra? Amén. Gloria a Dios. Eso quiere decir el hambre, la hambruna que va a haber en la tierra, que vamos a trabajar
todo un día para comprar un kilo de algo. ¿Entiende? Todavía no ha llegado ese tiempo. Quiere decir que todavía no ha sido abierto ese sello. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cómo? Claro, exactamente. Cuando todos tendrán que ser marcados para poder comprar o vender. Amén. Entonces, pero eso, hermano, no quiero hablar porque es el tema para la tribulación y la gran tribulación. Entonces yo estoy hablando de lo que estamos viviendo como iglesia de Jesucristo. Amén. Para que la iglesia de Jesucristo no viva lo que traen los otros sellos, es necesario irse con el Señor antes. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí no va a tocar estar en la tribulación, pero no en la gran. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si el Señor vendrá o vendrá dentro de la gran tribulación, que son los primeros 3 años y medio. No lo sé. Gloria a Dios. Pero dentro de esa etapa se van a desatar todos los otros sellos, se van a desatar las trompetas y serán volcadas las copas. A ver si no entendemos. Entonces todo esto no es para ahora, es para en poquito tiempo. Pero todas las cosas pueden pasar de un día para el otro, como pasó con la vida de Jesús. No pasó muchas cosas, simplemente trajo un evangelio de milagros y de sorprendente, pero las cosas reales del ministerio de Dios sobre la tierra, Jesús las reveló después de la entrada a Jerusalén. Amén. Entonces por eso digo que es tan importante que nosotros como iglesia empecemos a darle el valor que tiene la Semana Santa para nosotros. Amén. Pregunto, ¿qué dijo la palabra a la iglesia de Éfeso? ¿Conoces a los falsos apóstoles? Conoces todo, pero tengo contra ti que has perdido. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces quiere decir que estamos en un problema, ¿o no? ¿Quién es el que nos roba el primer amor? Amén. ¿Quién es? Ese caballo que está soltado. Amén. Es el que nos roba nuestro primer amor. Está camuflado. Está camuflado el falso profeta. ¿Y qué hace? Nos va robando el primer amor. No hay problema, todo está bien, basta que sigas a Cristo. Está todo bien, amén. Vos diezmás, vos ofrendás, que todo Dios te va a bendecir. Amén. Esa es la predicación de hoy. Entonces, da lo mismo venir a la iglesia como no. Da lo mismo hacer la voluntad de Dios o no. Si total estamos bajo la gracia. Esa es la predicación de los nicolaitas. Amén. Entonces, acá la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Han probado, dice que son falsos profetas. Entonces, está muy bien lo que hemos hecho hasta ahora, pero tenemos un problema. Amén. Que hemos perdido nuestro primer amor. Entonces, a modo de reflexión, y como le dije al principio, los primeros días, creo que al tercer día de la semana, fue Judas a tratar con los sacerdotes a que le dieran el dinero para entregarlo a Jesús. Amén. ¿Qué significa eso? Falta de amor. Amén, hermano. Porque Jesús estaba con ellos. Judas estaba con ellos, caminaba con ellos, llevaba los diezmos, las ofrendas. Gloria. Pero al tercer día que Jesús había entrado a Jerusalén, ¿a dónde fue? Fue a entregarlo al maestro. ¿Qué significa eso? Falta de amor. ¿Quién le había robado el amor? El falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, empezamos a ver, amado hermano, que todo esto tiene un cumplimiento profético. La iglesia del Señor tiene que despertar. Gloria. Despertar, no perderse un minuto. Porque Dios está hablando a su iglesia. Le dice, yo vengo pronto. Prepara tu corona. Acá dice, gloria a Dios, Apocalipsis, arrepiéntete de donde has caído, porque si no vendré y te quitaré la corona que te he dado. Amén. Entonces, yo puedo probar que hay falsos profetas, puedo ser un buen hombre, una buena mujer de Dios, pero con eso no me basta. ¿Qué es lo que tengo que tener? Mi primer amor. Amén. Si hubiese el primer amor, la iglesia no estaría en estas condiciones. Mirá el que está al lado. Mirá la iglesia cómo está. ¿Hay primer amor o no? Entonces, amada iglesia, estamos en un tiempo donde el falso profeta está trabajando fuertemente. El falso profeta nos está
tomando la mente y nos parece que está todo bien lo que estamos haciendo. Sin embargo, amado hermano, ese jinete blanco anda, amén, anda por las calles, por nuestras casas, por todos nuestros lados, y por algún lado te va a tratar de quitar el primer amor. Entonces ya no lo vas a tener a Dios como primera figura, sino que va a haber otras figuras primero que Dios. Y por esa razón, el falso profeta va a tener derecho a engañarnos. ¿Entienden, iglesia? Entonces, nos quedó claro, a través de la palabra de Dios hemos visto que hay dos caballos que están soltados desde los comienzos. Cuando el cristianismo comenzó a formarse como iglesia, ya había falsos profetas, ya había falsos maestros, ya había hombres corruptos dentro de la iglesia, ya había la doctrina de los nicolaitas que estaba metida dentro de la iglesia también, gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos decía que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. ¿Lo entendieron, mis hermanos? Amén. Entonces hoy no iba a dar esta palabra, íbamos a hacer una oración porque era un poco, pero creo que nos merecemos escuchar esta palabra. Amén. Nos merecemos porque por lo menos sabemos que hay dos sellos que están abiertos, que esos jinetes están caminando y están trotando en el mundo entero. Amén. Y son los que están trayendo al falso profeta y están trayendo y están quitando la paz de la tierra y que nos enemistemos unos con los otros y que haya guerra, que haya pestilencia, que haya hambre y que haya toda clase de lo que estamos pasando, gloria a Dios. Y nosotros decimos, bueno, es el cumplimiento de la palabra, sí, pero tenemos que tenerlo bien claro que son los sellos que están abiertos, amén, porque esto es lo que el Señor me ha dado en esta noche para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece? Amén. Hay 5 sellos más que se van a abrir, como dije, dentro de los periodos de los 7 años de la tribulación a la gran tribulación. Ahí va a ser rápidamente, van a ser abiertos los 5 sellos que faltan, las 5 copas, amén. Y gloria a Dios, cada uno de nosotros vamos gracias a Dios, si hemos hecho las cosas bien, no las viviremos, pero si no, las tendremos que vivir. Mirad lo que está al lado. Si no hicimos las cosas bien, si no nos realmente convertimos, vamos a vivir la dureza de esos 5 sellos que faltan abrirse. ¿Cuánto entienden esto? Es por eso que decimos, iglesia, despertemos. Despertemos. Cuando Jesús le enseñaba esto a sus discípulos, le estaba diciendo, hijos, yo no quiero que ustedes pasen lo que viene. Yo quiero que ustedes sepan que yo voy a venir a buscarlos antes, pero ustedes háganme las cosas como yo digo. Amén. Ténganme a mí como primera prioridad. Ámenme como yo lo amo a ustedes. Amén. Él nos amó tanto, dice, que se fue y dio su cuerpo en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es un amor verdadero. ¿Qué te parece? Amén. Entonces, cuando vemos el amor que Él tuvo por nosotros y nosotros nos miramos y nosotros por cualquier cosa le fallamos a Él, ¿qué podemos decir en este tiempo? Amén. Tenemos falta de qué cosa? Del primer amor. Amén. Entonces el primer amor es apasionado. El primer amor quiere estar todo el día cerca. El primer amor quiere disfrutarse. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, hermano, porque el Señor dice que va a venir a buscar una iglesia de verdaderos adoradores. Amén. No de falsos profetas, no de falsos ministros. Va a venir a buscar verdaderos adoradores. Entonces el falso profeta va a quedar para la gran tribulación. Acá dice la palabra. Entonces ahí sí que se va a tener que aguantar todos los juicios que vengan. Ahí sí que, como decía el hermano, no se va a poder comprar ni vender. Ahí sí donde vamos a ser perseguidos, donde vamos a ser muertos por el Evangelio de Cristo. Si por lo menos mantenemos la fe, vamos a tener que sufrir todas las calamidades que traen los otros sellos, si nosotros no hicimos las cosas como Dios dice, para irnos antes de que estos sellos sean abiertos. ¿Lo entendimos? Amén. Amén. Fíjese qué fácil que es poder entender la palabra del Señor. Simplemente la tenemos que mirar, estudiar y decir, Señor, revélame lo que estamos viviendo. Amén.
revélame lo que estamos pasando. Y en esta semana, como dije, la entrada de Jesús a Jerusalén a mí me ha despertado un despertar espiritual para ver cosas que antes no veía, pero la estoy viendo ahora. Amén. Y se la estoy trasladando a ustedes para que ustedes miren la palabra, cotejen con lo que estamos viendo, con lo que estamos leyendo, y no nos quedemos con que Jesús le dijo vendrán guerras, rumores de guerra y todas esas cosas, porque toda la vida han pasado. Entonces, si toda la vida han pasado esas cosas, terremotos y todo eso, bueno, vamos al Apocalipsis a ver qué dice de los sellos. Amén. Cuando vemos los sellos nos damos cuenta. ¿Qué te parece, iglesia? Amén. Empezás a darte cuenta que el Señor nos muestra su palabra y nos enseña el manual de la vida, donde vos y yo no nos podemos equivocar. Y si el Señor viene y nos encuentra desapercibido, amén, va a ser por falta de conocimiento y por falta de sabiduría. ¿Qué te parece? ¿Viste que dice la palabra? Cuando yo venga, dice, habrá uno en un campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Amén. El que se queda, se quedará para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que trabajar para que el Señor nos lleve antes que sean desatados los otros sellos. Léase los sellos y vea lo que viene al mundo. Amén. Vea lo que viene. Hoy vos te compras lo que querés. Sí, amén. Muchos ganan bien, otros menos, más o menos, pero más o menos nos sostenemos, compramos lo que queremos, más o menos. Pero va a haber tiempo que va a haber que trabajar todo el día para comprar 1 kilo de cebada, dice la palabra. Amén. Esos son los tiempos de la gran tribulación. Entonces ahí es donde están soltados los sellos. Y después, si lo seguís leyendo Apocalipsis 6, te vas a dar cuenta. Amén. Entonces, ¿qué te parece? ¿Nos preparamos, iglesia? ¿Te pareció importante la palabra? Amén. Pues entonces era para nosotros, era un pequeño grupo. Amén. Que podamos escuchar esta palabra de parte de Dios. Amén. Oramos ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, tú has hablado a mi vida y a la vida de la iglesia. Señor, y quieres para mí, Señor, y para cada uno lo mejor, Señor. Tú nos has revelado cosas poderosas esta noche. Señor, lo que tú hiciste a la entrada de Jerusalén fue realmente lo que necesitábamos para conocer tu palabra, lo que realmente necesitamos para no equivocarnos y para estar preparados para tu venida, Señor, para que tu venida no nos agarre desapercibidos. Por eso, Padre, en esta noche, Señor, quiero que esta tu palabra se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros y que podamos ser de bendición donde vayamos, donde llevemos esta palabra, Señor, donde compartamos la palabra, Señor, pueda ser realmente de bendición para cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, y ayuda a mi hermano y a mi hermana para que entendamos el tiempo que vivimos. Señor, y ayúdanos a volvernos al primer amor, como tú nos has dicho, Señor. Ayúdanos, Señor, a sernos apasionados en tu presencia, a ser esos hombres y esas mujeres, Señor, que estamos dispuestos a tenerte a ti como primera prioridad en nuestras vidas. Señor, te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor, te damos. Oramos ahí donde estás, iglesia. Recordad que el viernes celebramos 20 horas allí en Rawson, nuestro Viernes Santo. Así que no te pierdas la reunión, corre la voz para que todos los hermanos que no vinieron puedan estar presentes aquel día. Padre, gracias por esta noche, gracias por todo lo que hemos recibido, gracias por